cae la tarde en la ciudad de Villa María. Tenemos invitados, ya lo pueden ver por YouTube, en Volver a Casa Radio, Universidad Nacional de Villa María. Está el secretario económico, Juan Arregui, también está la secretaria de Bienestar, Marce Pozzi, con nosotros para charlar un poco de la uni en general. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, Mati. Gracias por la invitación. No, por favor, es un placer tenerlos. Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, para hablar primero que nada de lo que pasó en el día de hoy, porque veíamos las redes sociales primero que nada, la de ustedes personales o también de Bienestar, de la universidad, y veíamos un tercer menú y más económicos. Bueno, ¿qué pasó en este tiempo? ¿Cómo fue la construcción de llegar a tener un tercer menú más económico? Cuéntenos un poquito en detalle de eso. Bueno, desde el año pasado trabajamos en una mesa que va pensando y reflexionando sobre la política de comedor universitario, que depende del Secretario de Bienestar, donde participan las agrupaciones estudiantiles, los gremios docente y no docente, la fundación de la universidad que lleva adelante la administración del comedor y la gestión con Marcela como secretaria de Bienestar, y a veces participo yo como secretario económico de la universidad. Y bueno, este comienzo de año fue con algunos inconvenientes presupuestarios y económicos. Costó tomar una decisión de cómo arrancar con la política de comedor, porque veníamos con un menú fuertemente subsidiado en los años anteriores, a un costo muy económico para los estudiantes sobre todo. Y bueno, comenzar el año con un presupuesto reconducido, con una inflación acumulada de más de 200%, hizo que nos replanteáramos los costos y el subsidio de la política del comedor. Lo conversamos mucho con esta mesa, obviamente porque bueno, los y las estudiantes plantean el costo de vida del estudiante, dentro del cual se pone en valor el valor del menú de lunes a viernes que ellos consumen. Y bueno, logramos acordar un precio de 1.800 pesos. Y así iniciamos este año, y obviamente encontramos una disminución en la rotación del menú, en la cantidad de personas que comían ese menú. Y bueno, y esta mesa empezó, si bien estaba contenta porque al menos inició el comedor universitario y la política no se discontinuó, que es un montón en estos tiempos, comenzamos a pensar también en qué vueltas, en qué posibilidades tenía esa política de reinventarse para que el comedor universitario siguiera siendo un espacio de encuentro, de comunidad, donde se encuentran los estudiantes, los docentes, los no docentes, y bueno, y logramos con el paso de los meses pensar en alguna alternativa que fuera un menú un poco más barato, a precio para los estudiantes y para los docentes y los no docentes también, porque bueno, cuando uno hace la evaluación de su economía familiar, comer 5 veces al día, en el horario de trabajo, en el caso de los docentes y no docentes, o en el caso de los estudiantes en el horario del cursado académico, en un lugar donde no hay otro servicio, además, entonces hace que eso tenga un peso en la economía de cada hogar. Entonces bueno, empezamos a pensar en esta alternativa para lograr entonces captar un público que se había perdido por este cambio en el valor a comienzos de este año. Sí, lamentablemente se veía un comedor bastante vacío en estos meses, algo que no estábamos acostumbrados en la universidad. Entonces bueno, esta es como la primera medida que esta mesa logró acordar. Obviamente es un inicio este mes de mayo con una prueba, porque evidentemente esto va a tener en la estructura de costos y económica de la política del comedor un impacto, creemos. Pero bueno, apostamos a que aumentar la rotación de venta del menú, pasar de 450 porciones que se venden hoy a lo mejor 600, 650, trayendo este público que quizás no puede pagar 1.800, pero sí puede pagar 1.300, compense de algún modo, intentar hacer una alternativa más de menú, y así seguir, digamos, con el mismo norte que siempre tuvo la política de comedores, que es que sea inclusiva y que intentemos que la mayor parte de la comunidad universitaria pueda consumir un menú y alimentarse mientras está
transitando los pasillos de nuestro campus. Exacto. Juan, estamos hablando de 500 pesos, la diferencia con los otros menús, y no es que el gobierno nacional ahora lo subsidió y por eso pudieron bajarlo. ¿Qué han hecho para bajar esto? ¿Cómo ha sido la logística, ¿no? Sobre todo. Y en principio lo que apuntamos es un menú que tenga insumos de elaboración más económicos. Bien. O legumbres de estación, o sea, legumbres, frutas y verduras de estación. Quizás que tenga proteína de carne que no sea, no sé, una milanesa que tiene una elaboración, sino que sea o carne picada o albóndigas o ese tipo de estrategia nos estamos dando, sobre todo la gente del comedor, los trabajadores y trabajadoras del comedor. Y también estamos revisando lo que es el equipamiento, ver si puede haber algo ahí de mejoras para lograr una elaboración mayor, tratar de revisar también la estructura de proveedores, de costos. Bueno, eso se revisa, te diría, semanalmente, porque obviamente estamos tratando de optimizar la asignación de los recursos para sostener la política. Sí, por supuesto. Y bueno, lamentablemente hay una variación del menú de 1800 al de 1300. Sí, claro, es un menú diferenciado. Sí. Eso está más que claro. Pero hoy ya se vio que repuntó un poco, Marce, ¿no? Sí, bueno, un poco como decía Juan, cuando comenzamos el año queríamos que la política siga siendo en el mismo sentido, que sea universal, tanto para docentes, no docentes y estudiantes, que no tuvieran que anotarse previo, digamos, sino que vos pudieras ir a elegir ahí el menú que podés o querés comer. Entonces, bueno, el tener el tercer menú, que si bien, como decís vos, es diferenciado no solamente el precio, sino también los insumos, como decía Juan, permite tener opciones, digamos, ¿no? Además de no tener que anotarte previamente, permite llegar al mostrador y elegir cuáles son tus posibilidades y tu deseo también de comer en el momento que llegas ahí, porque digo, también el comedor cuenta con todo un espacio de cantina, donde hay empanadas, tartas, sándwiches de milanesa. Digo, entonces también un objetivo que teníamos en esta mesa que discutíamos era poder aumentar la variedad de productos ofrecidos. Digo, en esta variedad que se ofrece, también tener una variedad de precios, porque van de los 1.300 a los 2.500, un sándwich de milanesa, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, eso permite que, bueno, de acuerdo, como decía Juan, que vos te puedes acomodar de acuerdo al momento del mes, al momento de la semana, y que existan opciones para que el comedor siga siendo ese espacio de encuentro que fue del momento de la creación del comedor. Digamos, veíamos un video donde Luis Negretti hablaba en la inauguración en el 2010, que era en la cantina, donde ahora es la cantina, pero bueno, él hablaba de esos objetivos y ese va a ser para nosotros el norte siempre, digamos, que sea una política de comedor. Si bien empezó privatizada, fue una ganancia que esa administración, si bien pasa por la fundación, tenga que ver con la universidad. Entonces, seguir con que esa política siga siendo parte de la universidad, aun cuando, bueno, el punto de equilibrio, como lo decía Juan, cuesta encontrarlo, porque veníamos de un menú subsidiado, pero bueno, además también estamos pensando en alguna estrategia de comunicación, ver cómo hacer a lo mejor alguna cuestión más atractiva, de juegos, de, bueno, ver alguna cuestión lúdica, para que más gente se acerque al espacio, ya sea almorzar o después de las 15 horas para utilizar el espacio. Bien, sí. Una cosa importante también, si bien se lanzó hoy, es que de lunes a viernes va a estar esta opción y de punta a punta del mes, digo, en cualquier momento del mes, quien quiera acceder va a poder acceder a la variedad de menús que hay. Digo, me parece que es bueno destacarlo eso también. Sí, en un principio, bueno, en la mesa discutíamos a lo mejor que fueran los días más fuertes, como sabemos, de lunes a jueves. Bueno, pero finalmente se decidió, digo, la administración del comedor se puso a trabajar en este tercer menú y se ofrece de lunes a viernes, tal como lo decís vos. Marce, y también algo que es importante, que lo hemos charlado con vos en otras ocasiones, el trabajo desde la cocina del comedor no es ver al azar que se hace, sino que también son menús que están pensados en el sentido de lo que tiene que ver
nutricionalmente hablando. Sí, digo, nutricionalmente hablando y también pensando como sucede con toda la alimentación, con la cuestión del gusto. El comedor llega a una población muy particular, que son estudiantes de la universidad, que va a ser nuestro sujeto de las políticas principalmente. Y bueno, por ejemplo, hay un montón de verduras, por ejemplo, que la gente normalmente no consume, como brócoli, como coliflor, digo, todos hablando de un montón de cuestiones alternativas, que quizás a lo mejor, tenemos que pensar en que tiene que haber el mínimo desperdicio, la mayor rotación, como decía Juan. Entonces, bueno, dentro de la cocina siempre se está pensando en menúes que mayormente se consumen, que llegan a ese público particular que tenemos, y por supuesto que tienen un valor nutricional importante, porque como decía Juan también, a veces es la única comida que los chicos tienen fuerte, sí, porque después a lo mejor toman mate todo el día y a la noche comen algo liviano hasta el otro día, digamos, ¿no? Entonces, tener en cuenta que es un espacio donde no hay otras opciones y que por ahí quien está trabajando o estudiando tiene que poder comer algo nutritivo. Bien. Juan, quería consultarte, un poco lo charlábamos off the record recién. ¿Cómo está la situación económica de la UNI? Ir al hueso directamente, preguntarte eso. ¿Cómo estamos hoy? La situación sigue siendo crítica en nuestra UNI y en el sistema universitario en general. Bueno, como mencioné al paso, es un presupuesto reconducido. Sí. Para la audiencia, para no utilizar palabras tan técnicas, es el mismo presupuesto nominal del 2023, que de algún modo estuvo formulado en octubre del 2022. Sí. Entonces, es como si una familia hoy tuviera el mismo nivel de ingresos que hace un año y medio atrás, con la inflación y el aumento en el nivel general de precios que todos sufrimos, digamos. Sí. La universidad también lo tiene, por lo cual es crítico porque de algún modo el presupuesto no cumple con una finalidad que es la de la suficiencia. Nosotros, hoy nuestra universidad, y le está pasando al sistema en general, no puede cumplir con todos sus compromisos en cuanto tanto a los haberes del personal docente y no docente, como con los gastos de funcionamiento. Entonces, obviamente que estamos agudizando la creatividad al máximo, sí. Pero bueno, estamos también en diálogo permanente con la Subsecretaría de Políticas Universitarias para encontrar una resolución al respecto, porque evidentemente requiere el presupuesto en general una actualización. Sí, qué difícil remar este barco, ¿no? En el medio de este mar que no sabemos hacia dónde va, al fin y al cabo. Sí, es compleja la situación. En el caso de la universidad, nosotros venimos con una administración muy ordenada, eso sí. Permite tener un oxígeno, digamos, para aguantar estos embates, pero bueno, obviamente no se trata, las instituciones en general, digo, del sistema, no tenemos como norte sostener, sino crecer. Claro. Entonces, obviamente es una situación que a nosotros nos preocupa. Digo, como hablamos de la política de comedor, que la reinventamos, la rediscutimos y la reflexionamos y la sacamos adelante, obviamente que no queremos hacer eso, queremos ampliarla, sí. No queremos sostenerla o no queremos achicarla. Claro. Queremos ampliarla, porque ese es el norte de la institución, cada vez crecer más. Sí, pero bueno, hoy estamos pudiendo sostener los compromisos, agudizando la creatividad y bueno, sosteniendo las conversaciones y las reuniones con las autoridades, sí. para poder dirimir esta cuestión de, sobre todo el incremento de gasto de funcionamiento y algunas diferencias en cuanto a la liquidación de haberes que estamos teniendo desde enero a esta parte. Sí, recién lo charlamos un poco también y nos decía al pasar, es difícil saber cuántos días te quedan. Esto es como, hora casi. Y es difícil porque no hay previsibilidad. Exacto. Ese es el punto, digamos. Tener un presupuesto reconducido y sobre todo cuando no hay un decreto que lo reconduzca, como en este caso, sino que es una reconducción propia de la Ley de Administración Financiera. Las universidades no conocemos el crédito anual. O sea, nosotros no tenemos hoy una decisión administrativa que establezca cuál es la reconducción del presupuesto
del año pasado a este, más los incrementos salariales, que es lo que establece la ley. Entonces, al no conocer ese crédito, nosotros, las universidades, digamos, tienen cargados en sus sistemas presupuestarios el mismo presupuesto del año pasado. Y no estamos pudiendo cargar los incrementos salariales porque no hay certeza de cuánto cargar de esos incrementos salariales, hasta que no exista una ley o un decreto que reconduzca el presupuesto. Entonces, al no tener un crédito, no cumple el presupuesto con este criterio de suficiencia. Entonces, es imprudente no decir cuántos días faltan, porque en definitiva va a depender de las decisiones en el marco de la autonomía y la autarquía universitaria vayamos tomando para priorizar distintas situaciones, cuántos días nos queden, básicamente. Juan, bien comentabas, ¿no?, de lo que viene siendo este tiempo y de los diálogos que se tienen más o menos, a veces más menos que más, con la dirigencia y con las autoridades. ¿Se han anunciado algunas partidas para los gastos de funcionamiento? ¿Eso se efectivizó o quedó en anuncio? Sí, se efectivizó el primer anuncio. O sea, no el anuncio que fue... antes del paro de marzo. Antes del paro de marzo, claro. Ese anuncio que era de un 70% de los gastos de funcionamiento, que en la interpretación del común denominador de la comunidad es un 70% del presupuesto. Claro, no es así, sino que es un 70% del 5% del presupuesto, porque el 95% del presupuesto es de sueldos, no es de gastos. Entonces, primero vale aclarar eso. Sí. Ese 70% se efectivizó en la resolución de gastos del mes pasado, de abril recién. O sea que en el caso de nuestra universidad, la universidad pasó de tener 32 millones para gastos a tener 54. Y antes de la marcha se había anunciado otro 70, ese 70 no se efectivizó, y ahora en principio dicen se efectivizaría con la resolución de junio recién. O sea que tenemos que transitar un mes más todavía. Igualmente ya estamos a 15 días igualmente más o menos la marcha, lo que fue 23 de abril. O sea. Igualmente fuera así, como bien marcabas vos, es sobre un porcentaje mínimo del presupuesto total y es insuficiente. Sí, es insuficiente. Los gastos de marzo de la universidad fueron 96 millones. Y recibimos 32. Con todo el ajuste que se está haciendo. A pesar de todo el ahorro que se está haciendo, sí. Sí, lo que pasa es que también, yo lo comentaba con el rector hoy, el ahorro no es una cuestión inmediata. No, claro. Digo, porque uno reduce los espacios que se alquilan se tienen que devolver en condiciones, eso requiere de una inversión. Sí, por supuesto, se tiene una reducción en los consumos de servicios, pero bueno, eso se va viendo con el paso del tiempo, no es una cuestión inmediata. Entonces, recién estamos empezando a ver el ahorro este mes de ahorros que hicimos desde comienzos, desde enero, febrero. Entonces tienen un diferimiento el impacto, digamos, del ahorro, y mientras tanto hay que ir cumpliendo con los compromisos. Claro, sí, por supuesto. Y a todo esto, Marce, solo becas y algunas de nuestra universidad. Sí, las becas... No hay ninguna nacional. Digo, las becas del sistema propio, un poco como decía Juan también, logramos sostenerlas con un presupuesto reconducido. Logramos sostener la misma cantidad de becas. Por supuesto que las fuimos como reinventando también. Por ejemplo, las becas de trabajo momentáneamente se van a pagar como beca de ayuda económica. La beca de comedor es una beca que permite pagar el 50% del menú, ya sea el económico o el otro. También se pudieron otorgar esas becas. Y las becas Progresar, que eran las becas siempre más estables del sistema, porque se abrían siempre en el mismo momento. Hay una renovación que era casi automática, por más que los chicos se volvieron a presentar. Se abrió recién a finales de abril y estuvo abierta hasta la semana pasada. Hubo una extensión hasta el 17 de mayo. Pero bueno, el monto de la beca Progresar va a ser el mismo que el del año pasado. No hubo un incremento en las becas Progresar. Y tampoco sabemos cómo va a ser la adjudicación de esas becas.
Hubo ahí alguna cuestión en relación al manejo de las becas, se puso en duda algunas becas que se dieron el año pasado, entonces tampoco vamos a saber si va a volver a ser una beca que es muy accesible para todos los estudiantes, porque eso acompaña a nuestro sistema propio. Sí. Bueno, la incertidumbre que hay en varios espacios también es la incertidumbre de las Progresar, así que por el momento vamos a tener el sistema propio sostenido en esta cuestión presupuestaria, pero bueno, esperamos que al menos con el mismo monto del año pasado las Progresar se porque todavía no llegaron, digamos. No, la convocatoria no terminó, tuvo muchos días la página caída, solicitamos una extensión de los plazos, así que hasta el 17 de mayo va a estar abierta, la evaluación va a ser después del 17 de mayo, así que vamos a empezar a ver los lotes de estudiantes. Va a ser segundo semestre todo. Digamos, no tenemos como tanta certeza de cómo va a ser el Progresar, digamos, ¿no? Pero bueno, al menos nuestro sistema de becas propio, porque uno en este sostenimiento también se pone contento, como decía Juan, de lo que sí podemos sostener. Claro. Aún en estas dificultades el sistema propio se mantuvo con la misma cantidad de becarios y becarias que el año pasado. Modificando los montos, pero con la misma cantidad. Entonces al menos en la llegada de los estudiantes no se ha visto disminuida, y eso en este momento es importante. Sí, seguro. No sé, Gaby, si te quedó algo más. No, yo pensaba justo en eso de las becas. Así que bien, perfecto, solamente para cerrar, Juan, preguntarte, ¿hablás con el resto de los secretarios económicos de las otras universidades? Lo que debe ser ese grupo de WhatsApp. ¿Cómo te aprendió fuego? Sí, tenemos un grupo que desde hace mucho tiempo, yo soy de los secretarios más antiguos, digamos, así que estamos en ese grupo desde siempre. Lo que nos pasa es que hoy compartimos problemas. Claro. En otro momento se compartían programas, resoluciones, convocatorias, pensábamos en cómo aplicar a determinadas convocatorias, nos avisábamos, se abrió una convocatoria de tal cosa, participen. Bueno, hoy estamos preguntándonos a quién le llega la cuota de gastos o si tenemos el instructivo para las pequeñas actualizaciones salariales que está dando el gobierno, digamos. Sí. Pero bueno, sí hay un grupo, nos ayudamos, compartimos algunas estrategias. Claro. Hay algunas estrategias que nos han sido importantes, por ejemplo en el caso nuestro, Luis lo mencionó, la licitación de los servicios financieros con el Banco Patagonia. Sí. Entonces, bueno, nosotros tenemos un pliego propio para esa licitación que es muy valorado por las instituciones financieras porque es de fácil entendimiento, permite presentar las ofertas de un modo más claro, más sintético, tiene además una tabla de ponderación de puntos. Bien. Que hace que automáticamente en la apertura de la oferta ya las mismas instituciones financieras sepan quién es la que más puntos sacó. Es un proceso muy transparente. Entonces, bueno, nos compartimos esas cosas entre los secretarios. Estamos todo el tiempo en comunicación, pero bueno, la realidad, un poco podemos tener creatividad, estrategias y demás, y después, obviamente, como todo organismo centralizado, descentralizado de administración pública, requiere de un presupuesto y de la financiación de un crédito presupuestario del Estado. O sea, sí, increíble lo que estamos viviendo en este 24. Gracias por venir a ambos, tanto Juan Arregui, secretario económico, como Marce Pozzi, secretaria de Bienestar de nuestra universidad. Ha sido realmente un gusto tenerlos en Volver a Casa y hemos podido charlar de todo y se han prestado para eso. Así que gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos.